esta conferencia que da apertura al curso de la Asociación Católica de Propagandistas. Lo hacemos, desde luego, volviendo a quien es nuestra fuente y la razón por la cual llevamos esta misión en la Iglesia, que es justamente dar la gloria a Dios y difundir la verdad del Evangelio, tan importante siempre para el ser humano, pero especialmente urgente en nuestros días. Vamos a comenzar este momento de formación, que lo es, pero que también lo es desde la perspectiva de la oración, elevando a nuestro Padre aquella oración, la más grande de todas, porque sale de la boca del Salvador, que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Muchas gracias, don Ignacio, por acompañarnos. Tú sabes cómo está el trabajo y todo se pone en orden. Gracias. Buenas tardes a todos. Esta tarde empezamos la apertura del curso 2021-2022 y comenzamos con este estilo de conferencia en la que os convocaremos mensualmente para analizar la realidad a la luz de nuestra fe y de la doctrina social de la Iglesia. Vivimos en un momento especial, ya que las circunstancias de los últimos tiempos han sido muy peculiares. Hoy no solo comenzamos una nueva etapa porque reanudamos nuestras actividades, sino que además retomamos una normalidad perdida desde que la pandemia se hizo presente entre nosotros, parando literalmente el mundo, cambiando nuestros hábitos y limitando nuestras relaciones para las que hemos tenido que recurrir muchas veces a la fría presencialidad de las pantallas de los ordenadores. Un tiempo en el que hemos sustituido el darnos la mano y rezarnos con un codazo o un entrechocar de puños, y todo a distancia de seguridad. Pero con esperanza nos dirigimos a la normalidad, a la presencia física, a la cercanía, y esperamos que pronto podamos recuperar el vernos la sonrisa, sin mascarillas. La CDP ha elegido para el curso 2021-2022 un tema nacional de gran importancia y trascendencia, la corrección política. Trataremos de explicar a lo largo de este curso qué es y cómo nos afecta. Muchos nos sorprendemos ante la deriva política y social que está tomando nuestra sociedad, nuestra patria. La corrección política juega un papel importante en esta deriva. Se extiende como una mancha de grasa por todo el tejido social, afectando a la legislación, a la educación, a la ciencia, a la literatura, a la familia, a la política, a todo, ocultando la verdad y restringiendo lo que Don Quijote le explicaba a Sancho, que es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos, la libertad, y llevándonos a la tiranía de las ideologías y al totalitarismo. Don Rafael Sánchez Sauz, que nos acompaña hoy, tenemos la suerte de que nos acompañe, nos hablará hoy de la corrección política como desafío y negación del cristianismo. Es doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Cádiz. Ha sido decano de la Facultad de Filosofía y Letras de Cádiz desde el año 2000 a 2005, rector de la Universidad San Pablo Feo de Madrid de 2009 a 2011 y rector honorario de esta universidad desde el 2019. Académico del número de la Real Academia Hispanoamericana de Cádiz, de la que ha sido director del 2006 al 2008. Académico correspondiente de las Reales Academias de la Historia Madridense, de Genealogía y Heráldica de la Real Academia San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras de Jerez y de la Sevillana de las Buenas Letras. Actualmente es el director de la cátedra de Alfonso X el Sabio desde junio del 2017. Ha publicado numerosos libros y artículos científicos relacionados con la historia de Andalucía y de España en la Edad Media. Entre sus libros cabe mencionar Linajes medievales de Jerez de la Frontera, Dios, el hombre y la historia, o Al-Ándalus y la cruz. Ha pronunciado numerosas conferencias de temática social y ciudadana desde la perspectiva católica. Escribe una columna semanal en el Diario de Cádiz, de Sevilla, de Jerez y en el resto de los periódicos del Grupo Lloris.
2007 recibió el Premio Luces Veritas de la Federación Católica de Padres de Familia de Sevilla. Es socio activo de la Asociación Católica de Propagandistas y además, en la actualidad, presidente del Congreso de Católicos y Vida Pública, que se celebra anualmente en Madrid y que es un lugar de encuentro de los católicos interesados en la vida pública. Anunció, este año se celebrará el 23 Congreso de Católicos y Vida Pública los días 12, 13 y 14 de noviembre sobre la corrección política, libertades en peligro. El que lo preside creo que es una persona muy adecuada para darnos hoy esta charla porque está muy enfocado en el tema, así que creo que ya dejo aquí para explicarnos el desafío que nos plantea este tema. Nos parece la palabra. Muchas gracias, Consuelo, por estas palabras de presentación. Quiero saludar a todos pues, por su presencia en esta tarde, que además pues, tiene la característica no solamente de ser el acto de inauguración de curso de la asociación, del centro de la asociación en Cádiz, sino también pues, el primero de los actos que realiza la asociación, pero los actos públicos, no online, con presencia personal, ¿no? Entonces, pues para mí, naturalmente, es una gran satisfacción que se haya pensado en mí para este cometido. Y espero, pues, lógicamente, no defraudar. No defraudar también, y ya enlazo casi con el tema, ¿no? Porque se trata de un asunto que yo después, después de haber dado el título a Consuelo y tal, digo, hay que ver las cosas en las que yo me meto, ¿no? Porque nada menos que hablar de la corrección política, pero como desafío y negación del cristianismo, cuando pues hay muchas señales, y esto es de lo que también quisiera hablar, sobre todo al final de mi charla, hay muchas señales recientes en las que pues, parece que hay pues, también sectores de la Iglesia que legítimamente pues, parecen iniciar un acercamiento pues, hacia esas posiciones, hacia esos, pues parece un título un tanto provocativo, ¿no? Es decir, yo voy a hablar sobre lo que es la corrección política, sobre cuáles son sus orígenes, sus fundamentos, por llamarlo de alguna manera filosóficos, porque la verdad es que son de una endeblez brutal, parece mentira que unas cosas así pues puedan imponerse de la manera que se imponen en la sociedad. Y después pues voy a intentar pues, hablar acerca de cuál es la posición de la Iglesia ante lo que se le viene encima, y que yo creo que muchos sectores pues, no se han percatado todavía de lo que esto significa, ¿no? Bueno, esto ya hago el resumen de lo que quisiera desgranar pues, a lo largo de los próximos minutos, y me gustaría dejar al final un final abierto, de manera que también, pues, si hay posibilidad después de un pequeño diálogo, pues lo podamos iniciar. Bueno, pues como ha señalado Consuelo, en octubre del año 2020, la Asamblea General de la Asociación eligió como tema del año para el curso 2021, lo que pasa es que lo hemos prolongado en la Asamblea que se acaba de celebrar el fin de semana pasada, pues se ha prolongado el tema de la corrección política también a este curso, pues precisamente debido a la importancia que le concedemos, ¿no? Pues eligió la influencia de la llamada corrección política sobre las libertades públicas, especialmente la de expresión, que es algo ya muy patente, pero también algo que en España empieza a producirse, pero que todavía no del modo en que se hace pues, en Estados Unidos, por ejemplo, y en otros sitios, sobre la libertad religiosa y la libertad de conciencia. Unos meses después, ya las primeras semanas del año 2021, es decir, este año, la Comisión Ejecutiva del Congreso de Católicos y Vida Pública pues designó ese mismo tema como el de su 23 Congreso, que es el que vamos a celebrar pues, dentro de ya muy pocas semanas, bajo el título de Corrección Política, libertades en peligro. Libertades en peligro, porque verdaderamente estamos hablando de tanto libertades civiles como libertades religiosas, como creo que se podrá ver a lo largo del desarrollo del Congreso, de las ponencias y talleres que allí se están trabajando. Todo esto pues, me ha permitido a mí, a lo largo del último año, incluso por necesidad, pues, profundizar en un fenómeno, el de la corrección política, que ya desde luego me había interesado antes, porque en el mundo académico pues, esto ha empezado a tener mucha importancia ya desde hace algunos años. Se trata, en efecto, de un tema muy relevante, porque la corrección política, como vamos a ver, no es una ideología, es algo así como la mega ideología de nuestro tiempo.
la que da forma a las posiciones políticas y sociales de los gobiernos, de los partidos más influyentes, de los medios de comunicación, de las grandes corporaciones y, como resultado de todo eso, y como es natural, de la opinión pública. La impresión, que después de haber dedicado pues, algún tiempo a leer sobre estas cosas y a reflexionar como consecuencia de mi obligación como director del Congreso de Católicos y Vida Pública, mi impresión es que tratándose de un conjunto de ideas muy imprecisas, contradictorias entre sí, además, y de asombrosa endeblez filosófica y antropológica, pueden convertirse en el mayor desafío para el cristianismo del siglo XXI. Pues sus fundamentos, como vamos a ver, son siempre anticristianos, incluso rabiosamente anticristianos. Ahora bien, el problema mayor no es que el mundo acoja esta mega ideología llamada a disolverse con el tiempo, a mí no me cabe de eso ninguna duda, en función de sus propias carencias y enormes contradicciones, aunque también estoy convencido que antes de eso realizará un enorme daño social, sino que, como también veremos, su discurso, y esto para mí es lo más preocupante, esté calando en entornos eclesiales y esté empezando a determinar aspectos de la pastoral, la imagen e incluso en algún momento, si no a determinar, sí a condicionar la doctrina de la Iglesia. Puede pensarse, salvando la buena intención de todos, eso por supuesto, que quizás se esté intentando, como se ha hecho tantas veces a lo largo de la historia, en una cristianización de la corrección política y no una mera adaptación de la Iglesia a ella. Pero entonces la cuestión que debemos considerar sería si es posible esa cristianización o se empieza a correr un riesgo de desnaturalización que además estaría llamado al peor de los fracasos. Para responder a esto tenemos que preguntarnos en primer lugar qué es la corrección política, porque hay muchas personas que todavía pues, no tienen una idea muy formada, pero es que hay algunos que piensan, me acuerdo a alguien a quien le comenté que el Congreso iba a tratar sobre la corrección política y la amenaza a las libertades, y dice, a mí eso no me parece mal que la gente sea correcta en la política, ¿no? Porque usted estamos hablando de otra cosa que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Bueno, como he mencionado antes, como he dicho, pues la corrección política es la mega ideología de nuestro tiempo, un conjunto de posiciones ante los problemas a los que se responde con discursos procedentes fundamentalmente de los siguientes ámbitos: de la ideología de género, de la versión más radical del feminismo, del ecologismo en su faceta más catastrofista, del migracionismo y la multiculturalidad, del racismo inverso y discriminatorio contra los blancos, del revisionismo histórico que conduce a una condena absoluta de la civilización occidental y sus frutos, y además del viejo relativismo filosófico que niega, por encima de todo, la posibilidad de la verdad con minúscula, no digo ya de la verdad con mayúscula, que es que ni se plantea, lo que está se planteando ahora mismo ya como consecuencia de la posmodernidad, el filosófico y científico, histórico, es sí, simplemente la verdad es posible, todo es un puro relato, por lo tanto, pues una pura construcción, puro constructo, y que por lo tanto, pues efectivamente sí que se puede decir que cualquier opinión vale exactamente igual que cualquier otra. Ese conjunto de ideas dispersas e incluso contradictorias, recordemos el reciente conflicto, por ejemplo, con motivo del último día de la mujer, entre feminismo y transexualismo, que adquirió en España pues una virulencia muy grande, pero coincidentes todas esas ideas dispersas, contradictorias, coincidentes todas en la radical negación de la trascendencia, se condensan en una actitud, que eso es propiamente la corrección política, más que un conjunto de ideas, es una actitud presidida por la intolerancia hacia el discrepante. La elevación de esas ideas, por torpes y vulgares que puedan parecer, a marco indiscutible sobre el que se ha de fundar una nueva sociedad. Pero no solo eso, lo sabemos, también una nueva tierra, una nueva naturaleza, en la que el hombre ya no es el rey de la creación, sino que se disuelve en ella como un elemento más, otro animal sin rango superior o específico, presentado generalmente incluso como el más dañino y perturbador. Estamos ante el mayor exponente nunca conocido del pensamiento utópico. Esto deja al marxismo, que a fin de cuentas no era más que un intento pues, de remodelación de la sociedad, deja al marxismo en pañales. Estamos ante
es el mayor exponente nunca conocido del pensamiento utópico, un intento titánico, en el peor de los sentidos, titánico, de construir un mundo nuevo, al margen o en contra de todo lo considerado hasta ahora bueno o hermoso, y utilizando para ello los enormes recursos que la globalización pone en manos de los nuevos señores del mundo. Las élites gobernantes, las grandes corporaciones multinacionales, los grupos de presión con capacidad para determinar los acuerdos de los grandes organismos internacionales. Estos son los que hoy mandan y además imponen su ley a través de la ingeniería social, pues, a los pueblos, y los van moldeando prácticamente a su antojo. Lo que empezó siendo un conjunto de propuestas a menudo disparatadas, recordemos por ejemplo las bromas acerca del lenguaje inclusivo, hasta que se ha convertido en una obligación para la administración y los medios, es hoy un enorme aparato de ideologización que condiciona nuestras ideas, nuestras decisiones, nuestra forma de hablar, nuestro ocio y nuestras relaciones familiares o personales. Quien se oponga a ese marco y señale la desnudez de sus posiciones desde principios científicos, éticos, humanistas, históricos, políticos o religiosos, es reducido al silencio y apartado de la vida pública. El fenómeno, que empieza a ser masivo, por ejemplo, las censuras en las redes sociales, no solamente de personalidades pues, que puedan resultar pues, más o menos chocantes por sus expresiones. ¿Quién no tiene ya amigos que no lo hayan silenciado en algún momento en Twitter o en Facebook? Y no digamos nada en los medios de comunicación, tiene incluso un nombre: la cultura de la cancelación, la mayor operación de censura puesta en marcha en la historia de la humanidad. Solamente se puede esto igualar, aunque desde luego ahora mismo por medios muy diferentes, a lo que supuso la revolución cultural en China en época de Mao, pero que afectaba solamente verdaderamente a la cultura china. Pero es que ahora esto es una remodelación, por decirlo así, términos de censura de todo el pasado de la humanidad, de todo su legado cultural. Digo, la mayor operación de censura puesta en marcha en la historia de la humanidad, pues su acción represora y censora se extiende hacia el pasado, hacia el arte, la literatura y todas las creaciones de la civilización occidental. Nada ni nadie tiene derecho a oponerse a la corrección política, y si lo hace, tiene que quedar bien claro que es en nombre del odio. Es el odio el único motivo por el cual alguien puede oponerse a este conjunto de ideas benéficas que nos van a trasladar pues, al paraíso en la tierra. Es en nombre del odio y, por tanto, merece y debe ser apartado, cancelado, arrojado de la vida pública. Es muy importante conocer cuáles son los orígenes de la corrección política para comprender el porqué de su fuerza actual y su naturaleza anticristiana. No me refiero a sus primeras manifestaciones en los campus norteamericanos y en el mundo académico anglosajón, que es cuando, digamos, empezó a manifestarse en toda su crudeza y que se ha extendido desde ahí pues, con una enorme rapidez a todo el ámbito universitario y académico, también europeo, de manera que soy el elemento que claramente configura lo principal de las opciones universitarias en lo que se relaciona con la extensión universitaria, los cursos que se promueven o se realizan, los másteres, los doctorados, etcétera, etcétera. Pero creo que es más importante, más que hablar de eso, que a fin de cuentas es una consecuencia, habría que hablar de sus raíces. Ahí nos encontramos con dos fuentes, no necesariamente excluyentes, aunque es verdad que los analistas de la cuestión o hacen predominar una u otra y es raro que se pongan de acuerdo. En primer lugar, hay que hablar, esta es la que casi todo el mundo señala, o si no casi todo el mundo, sí la mayoría de los analistas, el marxismo cultural. Siguiendo las enseñanzas de Antonio Gramsci y de otros teóricos, especialmente de la Escuela de Frankfurt, Adorno, Fromm, Marcuse, Horkheimer, se trata de liberar a la sociedad de las estructuras opresivas, tradicionales. Marxismo clásico, está dividido siempre el mundo, pues hablaremos de eso, en oprimidos y opresores. Hoy no se hablaría de estructuras opresivas, tradicionales, de ricos y pobres. Hoy se diría, claramente, se ha producido la traslación, heteropatriarcales.
Y en el momento en que se menciona esa palabra, pues ya sabemos, porque todos la conocemos, de lo que se está hablando. Esas estructuras heteropatriarcales son las que han configurado a lo largo de los siglos, según los profetas de la corrección política, a la familia, a la escuela y al Estado. De tal manera que lo único que hay que hacer es trasladar la dinámica del marxismo cultural en relación con opresores y oprimidos contra estas estructuras heteropatriarcales. Tras la caída de la Unión Soviética, este aspecto tan potente de la acción del marxismo a lo largo de las décadas previas quedó intocado en Occidente. Y con él, aunque cayó la estructura política, con él la gran penetración del marxismo en los medios y en el mundo de la cultura, aunque ahora reciclado en lo que llamamos progresismo. Ellos mismos pues, se presentan de otra manera con esa etiqueta de progresista. Cualquiera que haya estado en la universidad, en cualquier universidad española, pues sabe perfectamente qué es lo que se vende bajo la etiqueta progresista. No hace falta pues, irse muy lejos. Esto efectivamente tiene que ver pues, con esa herencia tan potente de lo que significaba el marxismo en la cultura occidental, europea y norteamericana, no tanto en Norteamérica, mucho más en Europa, antes de la caída del comunismo. En segundo lugar, segunda raíz que se puede detectar, que tiene, digamos, menos partidarios, pero que a mí me parece también que debe señalarse, a mí me parece notable, el neoliberalismo. Como ha puesto de relieve el ensayista norteamericano R.R. Reno, son ya varias generaciones de personajes importantes en la vida pública norteamericana, el abuelo, el hijo y el actual, que se han llamado R.R. Reno. Y ya es una marca de familia el tener este nombre pues, verdaderamente singular. Bueno, pues R.R. Reno ha escrito, o se ha publicado en España recientemente, un libro muy importante, El regreso de los dioses fuertes, que arroja mucha luz sobre qué es esto de la corrección política en su forma norteamericana y cómo se ha trasladado a Europa. Pues Reno nos señala cómo desde finales de la Segunda Guerra Mundial, y da muchos datos para demostrar esto, se impuso en Estados Unidos y después en Europa un consenso ideológico promovido intelectualmente por un pensador de tan enorme influencia como fue Karl Popper, y lo sigue siendo, todo el mundo recuerda su famosísimo libro La sociedad abierta y sus enemigos. En esencia, ese consenso que surge de los grupos de la élite política y económica de Estados Unidos, en esencia, de lo que se trataba es de rebajar en Occidente la fuerza de los llamados dioses fuertes. ¿Cuáles son los dioses fuertes? Aquellos que, digamos, configuran de un modo muy potente a las sociedades o las configuraban hasta ese momento. La religiosidad, el patriotismo, el sentimiento de familia, el prestigio del orden y de la autoridad. ¿Y por qué se quiere rebajar todo esto? No anular ni eliminar, pero sí por qué rebajar, que es lo que se ha conseguido además con un éxito clamoroso. Pues porque se ve en ellos, y en esto Popper se señaló muchísimo en indicar estos problemas, los gérmenes de las sociedades autoritarias, del fascismo contra el que se había luchado en la Segunda Guerra Mundial. Hay que vacunar a las sociedades contra el fascismo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es liquidar las fuentes, los gérmenes de los que surgen las sociedades ansiosas de orden y de autoridad y ancladas en los valores tradicionales. La solución de Popper y su legión de seguidores es la exaltación del individuo, como sabemos muy bien, de su capacidad de autodeterminación sin restricciones y por encima de cualquier marco convencional. Nadie puede imponer ningún comportamiento al individuo que prima por encima de cualquier interés social o comunitario. Es el dueño absoluto, por supuesto, de su vida, de su destino, pero ojo, también de su cuerpo. Y esto ya empieza a sonarnos, a muchos eslóganes con los que se nos han metido tantas cosas. Aunque en principio podamos estar muy de acuerdo con tales ideas, ¿quién no quiere ser libre? ¿Quién no quiere ser dueño de su destino? Es necesario establecer el vínculo entre ellas y, por ejemplo, la aceptación social del aborto, por no hablar de otras consecuencias sobre la familia que originaron la crisis de la familia, en América, desde luego, en primer lugar.
La unión de esta ideología rabiosamente individualista con la revolución sexual a partir de los años 60 es determinante. Y es lo que explica, pues, en esa unión, pues, cómo se dirige inmediatamente, pues, frente a todo lo que tiene que ver, pues, con el ámbito, pues, propiamente de la familia, de la moral sexual, etc. Por eso, analistas como el mexicano Adriano Erriguel han señalado a mayo del 68, que pueda parecer sorprendente, como el primer estallido de esta mentalidad, que hace del individualismo extremo la única norma social, que consiste básicamente en la ausencia de normas. Pero lo importante, tenemos en cuenta este doble origen, es que este doble origen permite un consenso cuajado en los últimos 20 o 25 años entre grupos, lobbies y fuerzas progresistas, si queremos le ponemos las comillas, tanto plenamente izquierdistas como liberales o centristas, porque verdaderamente por una vía o por otra prácticamente abarcan, pues, todo el arco ideológico, pues por lo menos hasta los últimos 8 o 10 años en los que han empezado a aparecer fuerzas que intentan escaparse de este ámbito. Esto es lo que hace que la corrección política sea la mega ideología de nuestro tiempo. Este consenso en torno a ella, aunque no vamos a detenernos a explicar, pues, cuáles son sus componentes, tomados uno a uno, cada uno de esos componentes que al principio mencioné son de una endeble filosófica y antropológica verdaderamente espantosa, ¿no? Pero hay este consenso que es político y social, intelectual, en torno a ello. Ese consenso es el que le imprime su gran capacidad de expansión, pues sus postulados son compartidos por un espectro ideológico amplísimo, y lo estamos viendo en España, cada grupo con sus matices, pero todos de acuerdo en lo esencial. En España, desde Podemos hasta el Partido Popular, pasando, por supuesto, por el PSOE y Ciudadanos, todos han hecho de las ideologías de la corrección política su verdadera alma. Las únicas líneas rojas que funcionan en la política española son las que le afectan, cuando ya ni siquiera la exaltación y apología del terrorismo es considerado motivo de exclusión, como hemos visto, pues, incluso en estos mismos días. Una importantísima consecuencia de ese consenso es que la corrección política ha encontrado su mayor expresión y cauce de penetración en los organismos internacionales, especialmente en la ONU y en sus agencias. En el año 2000, la ONU acordó los llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio. En el 2015 tenían una vigencia de 15 años y en el 2015 esos objetivos se actualizaron en la famosa Agenda 2030. Que ya saben que es lo que informa absolutamente, pues, toda la acción de los gobiernos occidentales y algo más que los gobiernos, que expresa claramente el deseo de impulsar un cambio a nivel mundial que, más allá del lenguaje propositivo que sistemáticamente emplea, es un compendio de todos los presupuestos de la corrección política. La Agenda 2030, yo les invito a que entren en Internet y vean de qué va, se estructura en 17 grandes campos u objetivos, con 169 metas y 232 indicadores. Prácticamente todos los gobiernos del mundo se comprometieron a llevar adelante estos objetivos, estas metas, y a someterse al examen que implica estos 232 indicadores. En 10 minutos puede leerse hacia dónde se desea dirigir al mundo surgido de la globalización, siempre con un lenguaje, eso sí, de apariencia neutra, tecnocrática y bien pensante. No podemos entrar ahora ni mínimamente en el examen de esa agenda, pero yo les invito a encontrar una sola meta entre 169 que, por ejemplo, tenga que ver con la libertad religiosa. Se habla de todas las libertades habidas y por haber y cómo promoverlas, siendo la libertad religiosa una de las más violentadas en el mundo actual, como sabemos muy bien, pues, por los informes, por ejemplo, de ayuda a la Iglesia necesitada, que cada año realizan y que muestran, pues, un panorama pavoroso de verdadera persecución, especialmente al cristianismo en buena parte del mundo. Eso no es un objetivo, ni eso le importa a nadie. Pero la corrección política no solo pretende regir la vida de las naciones y de los estados a través de una ingeniería social totalmente invasiva, también las vidas y las mentes de las personas concretas. Ahí, como cabe suponer, es donde choca
más intensamente con el cristianismo. Más allá de las estructuras, que también están absolutamente fuera y al margen del cristianismo, aunque nunca tampoco lo plantean en la Agenda 2030, naturalmente, porque mucho que ni contra el cristianismo, ni contra nadie, ni contra nada. Vamos a ver por qué. ¿Por qué choca directamente, tan brutalmente con el cristianismo? La corrección política hereda del marxismo la división de las sociedades en opresores y oprimidos. Pero los oprimidos, en Occidente, ya no son los proletarios, las clases trabajadoras a las que el estado del bienestar y el consumo ha separado totalmente de las utopías socialistas y no quieren saber ya nada, pues naturalmente, de esos embelecos. Los oprimidos, lo pongo entre comillas, son hoy todos aquellos que han pertenecido o pertenecen a los grupos que por razones de sexo, de raza, de pertenencia a culturas distintas, a colectivos marginales, pueden sentirse víctimas, esta es la palabra clave, víctimas de la sociedad heteropatriarcal occidental. Occidental, porque yo les invito también a encontrar alguna crítica de los grupos, pues digamos, más impulsores y más comprometidos con la corrección política, alguna crítica a las sociedades musulmanas u orientales, con las que la corrección política muestra siempre una comprensión sorprendente que niega siempre radical y rabiosamente a las sociedades occidentales, a la civilización occidental. ¿Quiénes son, pues, estas personas que por razones de sexo, razas, culturas distintas, pues estamos hablando de grupos enormemente amplios de la sociedad? En primer lugar, las mujeres, a las que se considera en bloque, pues víctimas del heteropatriarcado. Las mujeres ya son de entrada, pues todas ellas como grupo, independientemente de la posición que hayan tenido en la sociedad, en la vida, etcétera, pues forman parte de esas víctimas de la sociedad, que en buena parte, pues naturalmente, construyeron pues como exactamente igual que los hombres. Estamos hablando de mujeres, estamos hablando en general de personas no blancas, de minorías sexuales que se aparten de la heterosexualidad, de grupos marginales de todo tipo y ya incluso, pero vamos, llevado a rango de ley, incluso de los animales. También los animales son víctimas de esta sociedad malvada del heteropatriarcado, como sabemos muy bien, pues por cosas que hemos podido leer ya no sabe uno de qué sorprenderse en los últimos días. Todos tienen algo en común, aunque sean tan enormemente diferentes, contrapuestos, contradictorios, incluso en muchos de sus intereses totalmente contrarios. Son presentados como víctimas del heteropatriarcado. La civilización occidental en su conjunto se ve confrontada a un juicio sumarísimo, en el que aparece como responsable de todos los males, desde la destrucción del planeta, eso por supuesto, a todas las formas de opresión, crimen, genocidio e injusticia imaginables. Los logros de esa civilización, a los que por supuesto nadie renuncia, porque yo no he visto a ninguna de estas personas progresistas pues, renunciar al coche, por ejemplo, ¿no? Ni ir caminando a los sitios, ni si tienen que desplazarse en avión, pues ir en avión, ni nada de estas cosas, pues, los logros de esa civilización, y no digamos pues nada, todas las comodidades, el confort pues, que supone nuestra sociedad, la tecnología actual, etcétera, pues eso no son tenidos en cuenta para nada en el juicio que se hace a esa civilización. Y por ello la corrección política se atreve incluso con la revisión de las cumbres culturales y de los grandes hechos históricos, sin perdonar a los grandes artistas, a literatos, desde los griegos hasta hoy. Hay universidades norteamericanas en las que se atreven en las bibliotecas a señalar los volúmenes pues, de las grandes pensadores, de las grandes cumbres de la humanidad, con etiquetas, sí, esto está muy bien, pero cuidado porque esto va contra la libertad o la no sé qué tal, va contra tal raza o tal no sé cuánto, contra la mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta ese punto y con ese desparpajo. Todo el que quiere ser alguien en este nuevo mundo debe ser o haber sido víctima de algo, víctima de algo. De lo contrario, se forma parte del ominoso paquete de los opresores, a no ser que hagamos la necesaria conversión, ¿no? Porque siempre se nos abre una ventana para introducirnos pues, en el nuevo mundo, pues aquellos que por nuestras características, pues, porque somos varones, por ejemplo, me voy a poner yo como ejemplo para que me veáis más allá, soy varón, soy blanco,
resulta que soy heterosexual, y resulta además que soy abuelo, ¿no? Pues vamos a decirlo así, usted no tiene salvación en este panorama que se está diseñando. Ah, sí, sí, usted tiene una posibilidad de salvación. ¿Qué es? Pues es su compromiso de luchar contra el heteropatriarcado y sus efectos. Eso es la cultura woke, que habéis oído, y que es la que está pues generando pues ahora mismo pues el mayor activismo en relación pues con la imposición de la corrección política en Estados Unidos y ya también en Europa. Esas víctimas, este catálogo enorme, brutal de víctimas, porque todo el mundo tiene que ser víctima para poder ser alguien en esta vida, no perdonan, porque el perdón no forma parte de la nueva cultura. No hace mucho, no sé qué político, sinceramente no me acuerdo del nombre ni del partido, sinceramente, cuando se hablaba de la cuestión de si los asesinos de ETA debían pedir perdón o no a las víctimas, decía, bueno, vamos a ver, pero ¿qué es eso de pedir perdón? Eso tiene sentido en una sociedad cristiana. En una sociedad postcristiana como la nuestra no tiene ningún sentido pedir perdón. Así de sencillo. Bueno, por lo tanto, esas víctimas no perdonan. El perdón no forma parte de la nueva cultura. Lo que buscan es resarcimiento, ventajas actuales como consecuencia de la opresión padecida en el pasado. Y la eliminación de los considerados enemigos, ¿cómo? Desde luego no se está proponiendo su eliminación física, pero sí mediante el silenciamiento y la exclusión que sigue a su condena. Y sobre todo, la construcción de un mundo que rompa sus vínculos con un pasado que consideran totalmente negativo a niveles históricos. Bien, ¿qué pasa con la Iglesia en este panorama? Pues que naturalmente el problema para la Iglesia es que esa relectura de nuestra civilización y el rechazo al legado occidental la dejan en una posición insostenible, porque su principal línea de defensa, lo sabemos bien, frente a sus críticos desde hace siglos, ¿en qué ha consistido? En el pasado, pues no vamos a imponer la fe a nadie, la verdad pues es en muchos aspectos indemostrable, la fe se tiene o no se tiene, pero hay un aspecto esencial que siempre pues, digamos, se ha hecho valer, que es pues la gran aportación de la Iglesia ¿a qué? A la civilización occidental, de la que se ha considerado y se considera inspiradora en el plano espiritual, en el plano moral, en el plano cultural e incluso, si estamos hablando de ideas, pues en el plano ideológico, al menos hasta el siglo XVIII, por supuesto, de una manera absoluta. Pero si hacemos una crítica absoluta y demoledora a todo ese pasado occidental y no vemos en él más que las consecuencias del crimen, de la opresión, de la victimización de los demás, etcétera, ¿en qué papel se deja a la Iglesia? ¿Dónde encuentra refugio? Por eso, todo discurso políticamente correcto contiene siempre una gran carga de fondo explícita o implícita contra la Iglesia. El pecado original de la civilización occidental consiste precisamente en ser cristiana. Por eso otras civilizaciones no son atacadas. Así queda justificado el trato manipulador, tergiversador de la Iglesia en los medios y la voluntaria ignorancia a la que se le somete por parte de las instituciones, que la tratan en buena medida, y lo sabemos bien, como una pestada desde hace unos años. Este tratamiento es mucho más eficaz que la persecución directa, que se ha revelado poco eficaz a lo largo de la historia, y se extiende no solo a la Iglesia como institución, también a los cristianos que se atreven a comparecer como tales. Por vez primera en la historia de Occidente, a nivel general y social, ser un buen cristiano no es una fuente de prestigio y admiración, antes bien, y que de hecho se veía mal ser cristiano. Se veía mal, algo que era rechazable, no solamente ya incomprensible, sino además si había que alguno que estamos ante un caso que habrá que estudiar, ¿no? ¿Por qué este cristiano? Una cosa más rara, ¿no? Bueno, en ese contexto se asiste a una mutación de enormes consecuencias. Y en esto, pues, quiero detener que sea un minuto. Lo que yo llamo la redefinición del bien. Redefinición del bien. Hasta ahora, en la sociedad, pues más o menos, todos somos pecadores. Lo teníamos claro lo que era bueno, lo que era malo, más o menos, ¿eh?
y sobre todo en lo que consistía el bien. También, por lo tanto, y como consecuencia, el mal. Pero el bien actual, si analizan cómo se expresa y cómo se nos aparece en los medios de comunicación, etcétera, ya no se ajusta al mensaje evangélico en absoluto, ni siquiera como aspiración. Pensemos que el marxismo, que en el fondo tiene algo de herejía del cristianismo, pues no era más que como todas las herejías, pues la exacerbación de un aspecto positivo del cristianismo, como es la búsqueda de la justicia, por lo menos como teoría, después ya sabemos que eran otras muchas cosas, ¿no? Y así es como se presentaba. Así es como la mayor parte de las ideologías perversas, negativas, pues han prosperado en Occidente, presentándose, en cierta forma, como una superación del cristianismo como consecuencia de que realizan mejor las virtudes del propio cristianismo y, por lo tanto, pues como una crítica directa a la Iglesia que se siente interpelado, se sentía por estas ideologías. Esto, por lo menos, desde el siglo XVIII, la fraternidad, etcétera, etcétera. Pero esto ya no tiene nada que ver con el cristianismo. Esto no tiene nada que ver con el cristianismo. El mensaje evangélico queda completamente orillado. Los valores en los que se mueve la sociedad actual los podríamos considerar, en todo caso, como paganos o poscristianos, y es que se afirma con una absoluta rotundidad y sin absolutamente ningún tipo de problemas. Ahora bien, ¿qué sucede? Pues que eso vacía de sentido la práctica de las virtudes y de los valores cristianos. Ya no son la prueba, digamos, de la bondad de una persona, aunque no sea creyente. ¿Cuántas veces hemos oído en las homilías? Bueno, es que hay mucha gente que no cree, pero son buenos y tal. Tenemos que estar atentos porque la bondad hoy ya no consiste en ser buenos según los cristianos, aunque no se tenga fe. Bueno, un ejemplo impresionante de todo esto, que se comprende muy bien en muchos sitios, sobre todo se ha comprendido en América y por el episcopado americano, pero que se comprende muy mal en Europa, y yo tengo la impresión de que quizá tampoco se ha comprendido en ciertos sectores en Roma, es el de la polémica sobre los políticos católicos estadounidenses, partidarios e impulsores del aborto, que pretenden comulgar sin ningún tipo de problema. Tenemos que tener en cuenta, porque se ha llegado a decir por parte, creo que era de un cardenal, nada menos, hombre, es que la comunión no es un premio, no es el premio para el santo, justificando, por lo tanto, bueno, pues entonces que se puede ir en pecado mortal. Tenemos que tener en cuenta que lo que plantean estos políticos norteamericanos y quienes les apoyan, que son sectores importantes dentro de la Iglesia norteamericana, aunque minoritarios, no es que ellos sean pecadores, pero que tengan derecho, como todo cristiano, a los sacramentos, podríamos decir, si se confiesan, incluso si no se confesaran y tal. No es eso. Hace unas semanas, hablando con personas del entorno del arzobispo de Los Ángeles y presidente de la Conferencia Episcopal Americana, que va a ser quien dé la conferencia que nos sirve de acto de presentación del Congreso de Católicos y Vida Pública, y hablando de este asunto me dijo, no, Rafael, es que esa no es la cuestión. Lo que ha hecho reaccionar al episcopado americano ante el señor Biden, ante Nancy Pelosi y gente como ellos, no es decir, estamos ante unos pecadores que, por motivos los que sean, aunque sea solamente de imagen, como ha sucedido con tantos gobernantes cristianos a lo largo de la historia, no nos vamos a escandalizar por eso, pues resulta que quieran ir a misa, que quieran comulgar, eso lo podemos entender. Lo que estos señores nos quieren indicar es lo que está bien y lo que está mal. El aborto no es algo que esté malo y por lo que tengan que pedir perdón, ni muchísimo menos. Es un derecho humano y forma parte, por lo tanto, de un rasgo bondadoso, facilitarlo de la persona hacia aquellas mujeres que no quieren tener sus hijos. Es una redefinición de la moral católica, de hecho, es una redefinición de lo que es el bien y de lo que es el mal. Lo que es el mal es ir a la puerta de los abortorios, como se ha dictaminado en España, para intentar que esas personas, ofrecerles ayuda a las mujeres, para que no lleven adelante su aborto. Ese es el mal. Eso es lo que hay que impedir. Eso es lo que el señor Biden no quiere. Eso es lo que el señor Biden está impidiendo en los estados americanos, en los que se están tomando medidas para intentar paliar lo que el aborto significa. Este es el problema.
Es una redefinición del bien en función de lo que es políticamente correcto. Esto es mucho más importante que haya gente que no haga las cosas bien. Esto deja totalmente fuera de juego al cristianismo. Espero que lo comprendan, al menos como yo lo entiendo. En resumen, y ya voy terminando, porque no me queda mucho. En primer lugar, el ecologismo radical considera al hombre culpable del inminente desastre planetario y lo rebaja a la condición de especie dañina cuyo número y calidad de vida deben ser reducidos drásticamente. En segundo lugar, la ideología de género y el feminismo extremo aniquilan el sentido de familia, la relación del hombre con su propio cuerpo y la finalidad misma de la existencia. El ideal actual no es el del hombre que intenta ganar la salvación, o alcanzar la perfección moral y personal, luchando contra sus inclinaciones y haciendo el bien, sino el que incorpora esas inclinaciones y las usa para su propia realización, siempre en clave hedonista y de satisfacción personal, sin atender siquiera ya a los límites impuestos por la biología, como sabemos bien. En tercer lugar, y completando el panorama, la revisión histórica cuestiona todo el legado cultural cristiano y lo convierte en un mero testimonio del mundo opresivo que hay que superar. Este es el panorama, ¿no? Este es el panorama. Y ahora, pues ya tenemos que ver, y esto va a esto, cómo está respondiendo, en mi opinión, la Iglesia a todo esto. Desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia ha intentado un acercamiento sincero al mundo, pero hay que reconocer que ello no se ha visto correspondido. Antes bien, la respuesta ha sido un alejamiento más y más acusado. Frente a esta realidad, desde los años 80, bajo el enorme impulso proporcionado a la Iglesia por San Juan Pablo II, hay un intento de propuesta de una alternativa católica a la marcha de las sociedades occidentales. A mí me parece que esa es la gran clave del pontificado de Juan Pablo II, incluso de Benedicto XVI. Es decir, el mundo va por ahí, nosotros sabemos lo que queremos, y nosotros hacemos una propuesta al mundo, ¿no? Se la ofrecemos, la propuesta católica, desde el respeto total a la libertad y a la separación, por supuesto, de poderes. Faltaría más. Yo creo que eso es lo que se expresó con la fórmula nueva evangelización, que tenía como objetivo mostrar al mundo la potencia de la fe y su capacidad para ofrecerle soluciones espirituales ante su estado de vaciamiento interior. Hay que reconocer que este intento despertó el interés, incluso el entusiasmo de buena parte de los católicos, también de muchos alejados y de creyentes de otras confesiones cristianas. Pero también sabemos hasta qué punto despertó la hostilidad del mundo, traducida en un tratamiento informativo casi siempre negativo de la realidad de la Iglesia y, por supuesto, también de los pontífices. Estamos, a mí no me cabe la menor duda, ante una nueva etapa en la que creo que con buena voluntad se ha intentado romper esa dinámica, quizá buscando nuevos campos de encuentro con un mundo que, mientras tanto, parece haber encontrado en la corrección política la megaideología que necesitaba tras la quiebra del comunismo. Una buena muestra, y con esto ya sí voy a terminar, de ese intento, nos lo presenta, por ser ejemplo actualísimo, la publicación del nuevo currículum de la asignatura de religión en España para alumnos de secundaria, es decir, chicos de 12 a 16 años, edad de importancia capital en el proceso formativo. Y les voy a leer solamente 2-3 párrafos, eso sí, de las competencias específicas de la asignatura de religión. Ustedes juzgarán. Competencia específica primera, identificar. Todo esto en realidad está muy bien, No estoy diciendo que esto, lo que yo voy a leer sea negativo, Está muy bien, pero estamos hablando de la competencia específica primera de la religión, de la asignatura de religión. Identificar, valorar y expresar los elementos claves de la dignidad e identidad personal. ¿Qué es esto de la identidad personal? Yo me quedo un poco, francamente, porque es que me suena a discursos que oigo todos los días en mi facultad. A través de la interpretación de biografías significativas para asumir la propia dignidad y aceptar la identidad personal, respetar la de los otros y desarrollar con libertad un proyecto de vida con sentido. Entonces, la competencia específica primera. Competencia específica segunda, valorar la condición relacional del ser humano, desarrollando destrezas y actitudes sociales orientadas a la mejora de la convivencia, teniendo en cuenta el magisterio social de la Iglesia,
para aprender a vivir con otros y contribuir a la fraternidad universal y la sostenibilidad del planeta. Salto a la tercera. Cuarta, interpretar y admirar el patrimonio cultural en sus expresiones, reconociendo que son portadoras de identidades y sentido, apreciando cómo el cristianismo se ha encarnado en manifestaciones diversas para desarrollar sentido de pertenencia, participar en la construcción de la convivencia y promover el diálogo intercultural en el marco de los derechos humanos. Bueno, todo esto está muy bien. Si yo no, que quede claro, yo no digo que esto sea negativo. A mí lo que me asombra es que esto pueda ser los objetivos específicos. 1, 2, 3. El tercero me lo he saltado, pero les digo cómo comienza. Asumir los desafíos de la humanidad desde una perspectiva inclusiva. Y después sigue en este plan. Bueno, este es exactamente el mismo lenguaje que domina los objetivos y metas de la Agenda 2030. Si ustedes cogen la Agenda 2030, los 17 grandes campos, y empiezan a leerlos, se darán cuenta que están redactados exactamente igual. Es la misma terminología, la misma redacción, el mismo lenguaje, la misma sintaxis, todo igual. Entonces yo me pregunto, y con esto termino, ¿es este el camino para hacer frente a la enorme potencia anticristiana y antievangélica con que se manifiestan las diversas expresiones de la corrección política y los medios de que dispone para reducir al silencio a sus adversarios? Esta pregunta les dejo para que duerman tranquilos esta noche. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Ha estado perfecto. No se puede decir más. En menos tiempo para que no todo el día más estás preguntando de paz. ¿Tenéis ahora la palabra? Tenemos 20 minutitos así, un cuarto de hora para la pregunta que queráis hacer. Manolo, ¿tienes el tiempo? No estoy intentando hacer de esto. Darle y esperar. Bueno, yo creo que nos oímos, ¿no? Sí, yo creo que sí, que ¿no? Se puede oír cualquier persona que quiera intervenir, con que eleve un poquito la voz, a pesar de las mascarillas, que por cierto me la voy a poner para no dar mal ejemplo. ¿Ya? Buenas tardes. Ante todo, darle las gracias por su asistencia, ¿no? La verdad es que ha quedado muy claro. La pregunta que yo le quiero hacer es la siguiente. Como bien ha dicho usted, Gramsci es el que plantea toda esta locura que estamos viviendo ahora. Gramsci, la escuela de Frankfurt. Pero claro, la escuela de Frankfurt, Marcuse, Wilhelm Reich, todo este tipo de gente, podemos llegar a Foucault. Esta escuela, si no hubiese tenido ningún apoyo, y ya sabemos que la funda Frederick Way, pero claro, Frederick Way es una sola persona, ¿no? Es decir, esta escuela, todo lo que estamos viviendo viene de esta escuela, y sin apoyo de entidades muy poderosas no hubiese llegado a ningún sitio, porque es cuando las ideas son razonables, cuestan trabajo implementarlas, imaginemos que esto son puras locuras. Entonces la pregunta es, ¿quién está detrás de esta escuela y quién está? Porque claro, esto es neomarxismo puro y duro. Esto es neomarxismo. Lo que pasa es que antes atacaban directamente y ahora van de forma civilizada. A través de la cultura, antes era de manera directa. Entonces mi pregunta es, ¿quién está apoyando de manera contundente y cuál es la fuerza que está detrás de todo, implementando todas estas conductas, toda esta filosofía que se está llevando a cabo? Yo, por ser claro y no sé políticamente correcto, le voy a decir que es la masonería, porque de la misma manera que la masonería contribuyó a la creación del comunismo, ahora está contribuyendo a la creación de este nuevo marxismo. ¿Usted opina? Hombre, yo no tengo las cosas tan claras porque son cosas muy complejas en las que intervienen pues muchos elementos, ¿no? Es decir, la escuela de Frankfurt pues prospera porque en el contexto de la Guerra Fría pues ofrecía pues digamos un rostro de un marxismo vamos a decir así civilizado y que iba además y señalaba pues los problemas que no dejaban de existir de una sociedad occidental que hay que reconocer en esos años pues tenía pues unos fundamentos muy autoritarios y por lo tanto sobre todo pensando en la juventud pues,
había un campo pues, muy grande de crítica pues, para erosionar esos mismos valores. Pero yo ya he señalado que la corrección política no es solamente el neomarxismo. Si fuese solamente el neomarxismo, entonces los partidos liberales de centro, incluso de derecha moderada en España y fuera de ellos, se opondrían a eso porque, bueno, si no se opondrían directamente, pero por lo menos no lo incorporarían a sus programas. La cuestión está en que esta mega ideología, por eso lo llamo yo así, pues abarca hoy todo el arco político prácticamente. Me importa señalar, creo que en España, con excepción de Vox, no hay nadie que esté al margen. Y todavía no sabemos si Vox evolucionará de una manera o de otra, porque es un partido pues, bastante reciente. Hasta ahora parece que no quiere involucrarse en esa corrección política, pero vaya usted a saber, pero vamos, no vamos a juzgar intenciones. Lo que sí es cierto es que hoy, y esto se ve porque cuando dicen, bueno, ¿y por qué cuando llega la derecha al poder no quita estas leyes que hace la izquierda y que resulta que ofenden a sus electores? Pues mire usted, pues porque eso forma parte de todo ese consenso que está además respaldado por los organismos internacionales. Si eso lo mueve la masonería o no, pues no, yo no lo sé. Lo que sí sé es que realmente eso tiene vida propia, es decir, no necesita que nadie desde ningún sitio lo esté animando. La cantidad inmensa de lobbies, de grupos de presión, de gente que ganan muchísimo dinero con todas estas cosas, de empresas multinacionales que se han comprometido con el desarrollo de estas políticas, etcétera, etcétera, hace que eso sea ya un mecanismo que no necesita de una cabeza pensante o de un grupo, un Sanedrín que esté impulsando medidas. Probablemente si lo hiciera se habrían equivocado. Es decir, las cosas cuando crecen bien es cuando son orgánicas, cuando no necesitan... O sea, si aquí hubiese un plan director, como pasaba pues con la URSS, pues fracasaría. Todos los planes quinquenales fracasaron. ¿Por qué? Porque pretendían dirigir lo que no se puede dirigir, que la actividad humana. Pero esto es un crecimiento orgánico, basado en ¿qué? En el interés y aparte en el hecho de que hay muchísima gente que cree que todo esto, que yo ya he señalado, creo que ha quedado claro, que a mí me parece muy mal, pues hay muchos que les parece muy bien. Es decir, es que no nos engañemos, es que salimos ahí fuera y hay un montón de gente que todo esto que yo he denunciado, dicen, sí, es que eso es lo que queremos, y ya está. Pues nosotros lo que pasa es que tenemos derecho a defendernos y lo que vamos viendo es que cada vez pues, nos van a ir dejando pues, menos espacio si no espabilamos, ¿no? Pero yo no creo, sinceramente, que sea necesario. Yo no lo sé si lo es, a lo mejor resulta que sí. Pero lo importante, cuando se hace un análisis, no es sino si eso es necesario o no, para que esto funcione. Y el mecanismo de imposición de la corrección política no necesita para nada de la masonería. Mire, me estoy extendiendo, pero le voy a contar una anécdota. Cuando yo comencé mi decanato en la Facultad de Filosofía y Letras en Cádiz, pues resulta que el anterior decano, que era muy amigo mío, pero era un hombre que no pensaba para nada como yo, pues me hizo, yo creo que con un poquito de malicia, me hizo el siguiente obsequio. Resulta que él se había comprometido y el primer acto que yo tuve que presidir fue la presentación del Gran Oriente de España en la Facultad de Filosofía y Letras de Cádiz, presidido por mí, porque era el decano, pero con el grado no sé qué, 33 sería o qué fuera, el Gran Oriente. Ese señor estuvo en mi facultad, yo lo recibí, vino acompañado de 2 o 3 señores que eran como armarios roperos, que le llevaban las maletas y todas esas cosas y tal, y que venían todos absoluta y perfectamente trajeados, vestidos además de oscuro, y bueno, impecables ellos. Y él también se sentó y hizo un discurso, aquello estaba así, el aula magna, llena de gente que pensaba que iban a asistir a un acto revolucionario. Y llegó este señor y dijo, mire, yo quiero que sepan ustedes una cosa, somos masones, efectivamente. Estoy hablando de un tiempo que todavía, lo del masón todavía era otra cosa, vamos, un poquito peyorativo y ya ni siquiera lo es. Y dice, pero no quiero que se vayan ustedes a engaño. La masonería es una cosa muy seria, somos gente de orden y nosotros no estamos por ninguna actitud ni anticonstitucional, antiley, anti esto, lo otro, ni muchísimo menos. Quiero que sepan ustedes además que la masonería seria, no otras cosas que hay, pero la masonería seria que yo represento es exclusivamente masculina, por lo tanto no puede haber mujeres, esto que lo sepan ustedes para que no, para que ya lo descolocó absolutamente a todo el mundo. Y es un discurso totalmente conservador, absolutamente conservador, en todos los aspectos sociales, esto y tal, sobre lo que eran las pretensiones. Eso sí, naturalmente, presidido por la idea de fraternidad universal, el gran constructor del firmamento y del mundo, no sé qué, todas estas cosas de los masones. Pero no, para nada. Probablemente este señor, si vive, porque era mayor que yo,
estará hoy absolutamente escandalizado viendo las cosas que salen todos los días en los periódicos. No me cabe la menor duda. Entonces, vamos a ver, cuidado. Se olvidó decir que era de orden, pero del nuevo orden mundial. Sí, pues yo ya con que haya algún orden me conformo. El que sea. Parece que no hay muchas más preguntas. Ah, sí, sí. Ernesto. Romero. Ha hablado hombre, cuando de la nueva organización, del acercamiento de Juan Pablo II y Benedicto XVI, proponiendo otra idea que era al final la nueva organización. No sé si hay un poco de sensibilidad, pero lo que ha hecho hasta ahora el Papa Francisco en ese sentido, ¿está por el buen camino? ¿Se está equivocando? Yo, ¿cómo voy a decir yo? Comprenderá que se está equivocando el Papa. Yo no. Ya he disparatado bastante en esta conferencia como para encima ya yo mismo haga la puntilla, ¿no? Eso no lo voy a hacer. No, yo creo que siempre hay que, no suponer, afirmar el deseo, pues naturalmente, de llegar a todos, ¿no? De romper barreras, de crear nuevos campos de encuentros, eso yo creo que está muy claro, ¿no? Está muy claro. Otra cuestión es si esa es la receta o no. Por eso lo dejo abierto, cada uno que piense, ya somos mayores. Yo creo que si algo hemos aprendido pues en las últimas décadas es que también los católicos pues tenemos todo el derecho y la obligación a tener nuestra propia opinión sobre las cosas de la Iglesia, siempre pues con el respeto y el amor profundo, lo primero a la Iglesia como tal, después pues naturalmente al Santo Padre y a la jerarquía, pero bueno, pues tenemos también nuestro derecho a pensar y esas cosas. Para eso se nos convoca. He ido a muchos encuentros que nos han convocado, pues obispos y cosas de estas, y tampoco pretenden que es que digamos amén, amén. Los cristianos, las primeras cosas que aprendemos es decir amén, pero se supone que después tenemos que aprender más cosas, ¿no? Tenemos que ser capaces, pues, en fin, de mantener una posición honrada, pues, en relación con lo que vemos y lo que percibimos desde la atalaya, desde la posición que claro, comparada la que tenga usted, la que tenga yo, pues con la que pueda tener el Santo Padre, pues ya se puede imaginar la diferencia. Pues hay que conceder. Has comentado en tu conferencia, en algunos momentos has hecho referencia al feminismo, y siempre adjetivando, el feminismo radical o el ecologismo extremo. Yo me pregunto muchas veces con estas aspiraciones, ¿no hacemos, dejamos implícito que puede haber un feminismo que sea positivo, un ecologismo en el sentido no del naturalismo, ¿no? Sino del ecologismo, y con eso estamos permitiendo dejar, digamos, el venenito para que eso pueda crecer en un momento. Yo creo que cuando hay enfermedades hay que atajarlas. No hay que dejar de correr. Tiene un poco de fiebre, vamos a hacer que baje a 37. Ya con 37 lo dejamos. O pensar, no sé, vamos a hablar entonces del latrocinio relativo. Lo vamos a dejar un poco, pero no se puede robar mucho, pero sí un poco. Yo creo que muchas de esas cosas, a veces estamos asumiendo en ese discurso, me parece, vamos, muchas veces, el hecho de que en el fondo tienen razón, pero han exagerado, ¿no? Es decir, el feminismo está bien, pero sin pasarse, el ecologismo está bien, pero sin pasarse, el animalismo está bien, pero sin pasarse. Y quizá es parte de asumir un poco, asumiendo ese lenguaje, empezar a también intentando. Yo he intentado señalar las raíces y las expresiones de la corrección política. Y entonces, la verdad es que no es el ecologismo o conservacionismo, podríamos decir, medioambiental, el que está generando la histeria catastrofista, pues en relación con todo con lo que vemos todos los días, el cambio climático, no sé qué, pero para mañana. Es que yo he leído hoy a alguien que decía, y era la primera portada de algún periódico, por lo menos titular, en los próximos 10 años nos jugamos el futuro de los próximos miles de años de la humanidad. Los próximos 10 años, los miles de años. Es
que ni Hitler pensaba eso, creía construir un imperio para 1000 años, pero no para miles de años. O sea, es que estamos ya, estamos en la locura más absoluta, y esto pues circula como la cosa más normal, y la gente, pues desgraciadamente, pues da pábulo a eso, ¿no? Claro, la ansiedad que te traslada, porque si no, resulta que si no me compro un coche eléctrico, pues es que estoy contribuyendo a que los próximos miles de años de humanidad, esto sea, todos estos disparates en los que estamos inmersos, y en los que también un enorme intereses económicos. Pero a lo que voy, el conservacionismo, el ecologismo original, que habla del respeto naturalmente a la tierra, que habla del equilibrio, que eso es lo que significa, del medio ambiente, entre la acción del hombre, la naturaleza, etcétera, no es culpable para nada. Yo no lo meto en el mismo saco que a estos señores, que esto es una depravación, una degeneración del ecologismo. Con el feminismo casi se puede decir lo mismo. A mí me podrá gustar más o menos pues las actitudes feministas, las cosas y tal, pero desde luego no las puedo considerar responsables a las feministas clásicas. Las puedo considerar responsables, o sea, que pedían el voto para la mujer y que después la incorporación del trabajo a la mujer, que a mí me podrá parecer mejor, peor o lo que sea. No tiene nada que ver con la deriva actual de lo que significa la corrección política, y que es el feminismo extremo. Entonces a mí me parece injusto que yo dijese el ecologismo, el feminismo y el animalismo, la gente que le gustan los animales, vamos a poner por caso, pues son los culpables de la situación en la que estamos. Pues no lo creo. Es decir, que la raíz última de eso y tal, pero tenemos un amigo común que dice que la culpa de todo la tiene Occam, y que desde el siglo XIV, y que a partir de entonces pues todo es un desastre. Bueno, claro, pues si nos vamos así, pues entonces yo creo que hay que acotar los campos, y que para determinar posibles soluciones pues no se puede ir tan a la raíz, porque entonces lo que acabamos es matando a la criatura, queriendo bajar ya, no ya la fiebre, ¿no?, sino incluso la temperatura, ¿no? ¿Dónde nos quedamos? No, pues yo creo que hay cosas que a lo largo de las últimas décadas, pues han demostrado que funcionaban bastante bien en Occidente, que han servido para crear un estado de bienestar en el que yo creo que nadie con dos dedos de frente pues pueda renunciar. Todos queremos que nos bajen los impuestos, indudablemente, y tal, y que las cosas se limiten, pero lo que nadie estaría dispuesto pues es a volver a situaciones de hace 90, de 100 años, ni de cosas así. Entonces yo creo que hay que acotar los males pues para encontrar una solución razonable, o por lo menos para poner una línea de resistencia, porque es que si no, claro, entonces te quedas en la maravillosa minoría. Entonces, si tú quieres enfrentarte a la corrección política diciendo que el feminismo sea desde su raíz es malo y perverso, que el ecologismo, pues entonces nos quedamos, a lo mejor tú y yo, y no estoy muy seguro de si estaríamos en esto de acuerdo, tomando una copa ahí en la barra, pero probablemente nadie más. Estos señores huirían despavoridos, claro, de semejantes chiflados, ¿no? Eso hay que evitarlo. Te lo has cargado. Pablo, ¿qué has hecho? Como si no... Yo creo que tengo buena voz. Sí, pues venga. No, simplemente un comentario nada más, que hemos hablado de los orígenes, pero claro, lo que sería cuestión de otro debate o otra conferencia, muchas cuestiones sería el futuro de todo esto, pero lo que no cabe duda que el tema orgánico que ha comentado antes es evidente, es decir, a este hilo de la corrección política cada vez se están apuntando más temas, más grupos y más cuestiones, y realmente el fin es lo que no se intuye hasta dónde va a llegar. De hecho, el revisionismo histórico que se está también poniendo en boca ahora, no sé si hoy o ayer mismo se ha cuestionado la figura de Thomas Jefferson, un padre de la patria americana, que se le va a quitar la estatua Así es. En el Ayuntamiento de Nueva York, por ejemplo. Bueno, son ejemplos, pero estamos ya viendo corrientes, incluso revisionismos históricos, y actualizando cuestiones, es decir, tomando criterios actuales en posturas de hace 200, 500, 1000 años. Y claro, la cuestión es hasta dónde o qué grupos se van a apuntar a este carro. Con lo cual también habría que plantearse cómo se puede, digamos, actuar ante esto. ¿Sí? Es lógico que las grandes áreas que ha comentado hay que acotarlas y hay que plantearlas. Pero es que al hilo de esto no es solo el cristianismo como una, digamos, base de la cultura occidental,
sino que ya están entrando temas que está llegando un momento en que la propia cultura occidental parece que ha entrado en una vorágine de complejo y hay que revisarla al completo. De autodestrucción. Sí. Yo, de todas formas, lo más optimista que se me ocurre es una cosa. Yo, por razón de edad, he vivido la época en que parecía literalmente que el marxismo se iba a comer el mundo. Así, con una capacidad de convicción, de expansión, y además apoyado con una fuerza verdaderamente militar, una coacción brutal, ¿no? ¿Qué queda de todo aquello? Pues hombre, queda China, queda un poco de pavo, ¿no? Algunos más, pero verdaderamente la amenaza bajo la que vivió el mundo durante varias décadas, pues eso hoy se ha superado, ¿no? Esa es la realidad. El marxismo era una cosa seria, ¿no? Que tuviese realmente sus problemas desde el punto de vista filosófico, todo eso, pero una cosa potente, ¿no? y sus consecuencias y pensamiento sólido. Esto es un conjunto de disparates, de una endeblez intelectual, que es que parece mentira, ¿no? Que una civilización como la nuestra, en su momento ahí se demuestra la decadencia, pueda acoger este conjunto de barbaridades y sinvergonzonerías. Y entonces, esto no puede durar. Entre otras cosas, porque mina de tal manera la sociedad, cualquier sociedad posible, es incompatible, cualquier orden social, es incompatible con el triunfo verdadero de esto. Esto tiene que acabar, pues como ha acabado siempre este tipo de cosas, que es con los enfrentamientos internos, entre unos y otros, porque además también pues, tienen intereses contrapuestos en asuntos muy importantes. Entonces, esto, dentro de 60, 70 años, pues nos parecerá, ojalá aquí a algunos pues les parecerá pues una filfa, ¿no? Y tal, dijeron que esa razón tenía aquel señor, que falleció, por cierto, ¿cuándo? Pero yo no lo veré, pero esto va a ser así, indudablemente. El problema es el daño que mientras tanto va a causar. Daño social brutal, y los conflictos que va a originar. Pero a mí personalmente lo que más me preocupa es el daño que le está haciendo y le va a hacer a la Iglesia. Yo ahí sí que verdaderamente creo que estamos ante un desafío del que puede salir muy herida. Hombre, sabemos, todos lo sabemos porque creemos, ¿no? Y si no creíamos eso y tal, pues que Jesús resucitó y por lo tanto pues todo está salvado, la historia está salvada, y todo tal. Si esto es un acelerador de la historia, ¿no? Porque también hoy nos da por el apocalipticismo y muchas cosas ante la situación que vivimos. Pero lo que sí es cierto es que esto pues, puede significar en Occidente, yo no sé qué pasará en Sudán del Sur, en Nigeria y tal, pero en Occidente puede significar una regresión de la Iglesia impresionante, porque está sucediendo ya, porque no hay un discurso alternativo suficientemente potente y porque además tiene en contra toda la batería, o sea, en el momento en que la Iglesia se manifiesta en contra, es o el silencio o la batería totalmente en contra. Y hoy pues la gente vive pendiente de los medios de comunicación como nunca ha existido en la historia, ¿no? Como nunca ha sido así. Entonces, a mí eso es lo que me preocupa. Ahora que esto se disolverá, pues absolutamente. Esto salvando las distancias, como en una ocasión, en un encuentro y tal, pues yo había escrito hacía poco el libro Al-Ándalus y la Cruz, y entonces pues a mí me llevaban a sitios pues, para hablar del Islam, de lo que yo sé poquísimo, pero pensaban que yo sabía y entonces pues me llevaban a tertulias y a cosas y no sé cuánto y tal, y me decían, ¿y qué podemos hacer para frenar el Islam? Y no sé, pues, gente, claro, se asustaba. Hace unos años estaba la cosa peor. Y yo decía, no hay que hacer nada. Si no hay que hacer es dejar, ellos se pelean solos y se encargan ellos solos de hacerse polvo. O sea, lo que no tenemos que hacer es creernos sus cosas y pues lo que no puedes hacer es meter a 50 millones de musulmanes en Europa para que te hagan un cisco, ¿no? Pero con no hacer nada, basta. Ahora, aquí sí, ahí funcionan las fronteras, o deberían funcionar, pues, tomar medidas. Con esto no. Por eso digo, el miedo que a mí me da es la evolución de este asunto de la Iglesia hacia adentro. Porque hacia afuera, pues mira, acabará disolviéndose, hará mucho daño, pero hacia adentro puede ser muy malo. ¿Os veo una pregunta más? Sí. Puede parecer muy trascendente, pero a mí me parece que me da muchas claves. ¿Cree usted que los reyes han sido conscientes al elegir el colegio
que han elegido, bueno, la institución que han elegido para su hija en Inglaterra? Pues la verdad es que no. Sí, el colegio este de Gales, ¿no? Sí, en Gales, sí. En Gales, sí. Bueno, yo no lo puedo saber si eran conscientes o no. Me imagino que se informarían bastante bien del carácter del colegio, de su fundamento, de su forma de entender la educación y todas esas cosas. Pasa también muchas veces, bueno, lo digo sinceramente, a mí me pareció un poco chocante que tuviesen que llevar a la heredera del trono a formarse a Gales, que Gales es como si estuviésemos hablando aquí de que usted se la quiere llevar a Murcia. No vamos a creer que es que en Gales no hay nada que merezca la pena más que en 800.000 sitios de Europa y de España. Nada, no hay nada que merezca la pena. O sea, eso, empezando por ahí. Ahora, ¿qué pasa? Que como van gente, como cuesta mucho dinero y va gente de una gran élite y tal, pues parece que es una cosa pues muy especial. Pero nosotros, quiero decir, la Asociación Católica de Propagandistas, que resulta que poseemos una obra que se llama El CEU, que tiene 4 universidades y no sé cuántos colegios y no sé cuánto y tal, pues yo estoy seguro, que cualquier colegio del CEU es mejor que ese colegio. Eso estoy seguro. Y no digo otros muchos colegios en España. Entonces, los motivos que influyeron, pues ellos lo sabrán. Desde luego, lo que está claro es que se han equivocado y a ver si rectifican. Yo lo deseo con mucho afecto y cariño, porque vamos, está clarísimo que han metido la pata. Es que me preocuparía que supieran realmente, o sea, lo hubiesen hecho conscientemente. Yo creo que tanto como eso, como decir ellos, pues, saber que iba a haber una fiesta de este tipo, ¿no? Y una cosa tan grosera, tan vulgarísima, tan eso, como se lo iban a imaginar, pues vamos, apuesto que no. Pero vamos, que en fin. No. Pues, Rafael, muchísimas gracias. En la conferencia.